Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro curso. Vamos a avanzar ahora hacia las leyes de Kirchhoff, ¿no? Muy bien. Son dos leyes que nos permiten analizar un circuito, más adelante, por supuesto, por dos técnicas que son conocidas como la técnica de análisis de malla y la técnica de análisis de las corrientes de nodos, ¿cierto? Pero son dos leyes que explican el funcionamiento de forma general, ¿no es cierto? Yo puedo aplicar estas dos leyes tanto a un pequeño circuito conformado por resistencia o conformados por bobinas y condensadores, pero también yo le puedo dar uso, puedo utilizar estas dos leyes para sistemas eléctricos, ya sea un sistema electrónico, un sistema eléctrico ya a nivel industrial, ¿no es cierto? Porque explican cómo se comportan los voltajes y la corriente, ¿no es cierto?, en determinados puntos de un circuito, ¿ya? Y que siempre obedecen a estas dos leyes, es decir, son inmutables, ¿no? Entonces, a la ley de los, son dos leyes básicamente, como están acá, como ustedes pueden ver, la ley de Kirchhoff de los voltajes, que a veces se abrevia LKB, ¿no es cierto? Y la ley de Kirchhoff de las corrientes, que a veces se abrevia LKC, ¿no? Va a depender del libro, a veces hay libros que dicen LBK y LSK, eso depende del libro. Anyway, en fin. Entonces, son dos leyes que obedecen a dos principios bastante fundamentales en el área de la física, ¿no? Y que entendiendo esos principios, ¿no es cierto? Entendiendo esos principios, a mí me va a permitir después resolver un circuito utilizando las técnicas de análisis de malla y nodo y, por supuesto, abordarlo de forma correcta para no dudar de lo que estoy haciendo. Recuerden que siempre mi foco de este curso es que usted aprenda a resolver ejercicios de manera que no dude, ¿no? Que no esté dependiendo del resultado, de que usted esté seguro de lo que está haciendo. Y para eso hay que conocer lo que está detrás de todo esto. Muy bien. En primer lugar, la ley de los voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? También se le conoce como la ley de los voltajes, la ley de Kirchhoff de los voltajes de malla, ¿no? La ley de las mallas. ¿Por qué? Porque me permite ver cómo se comportan los voltajes en un camino cerrado o en una malla, ¿no es cierto?, cuando pasa una corriente. Entonces, para eso tenemos que definir dos términos muy importantes para entender las leyes. En primer lugar, lo que es una malla, ¿no? Lo que es una malla. Una malla es un camino cerrado, ¿no es cierto?, donde tengo elementos de un circuito, tengo dispositivos, puedo tener una fuente acá, puedo tener una resistencia, puedo tener una bobina, puedo tener un condensador, qué sé yo, otra fuente, en fin, tengo un conjunto de elementos en este camino, ¿no? Una malla como es un camino cerrado. Entonces, cuando la corriente circula por ese camino cerrado, cuando hay una corriente en ese camino cerrado, obviamente por ley de Ohm, tiene que haber un voltaje. Recordemos que si hay corriente, entonces tiene que haber un voltaje y ese voltaje tiene que ser igual a R por I o Z por I, si es un circuito de corriente alterna, eso va a depender de la modalidad que estemos estudiando. En este caso, como estamos con corriente continua, estamos trabajando con fuentes de voltaje y de corriente continua y con y con resistencia, ¿no? Muy bien, entonces cuando pasa la corriente en este circuito, en esta malla, obviamente voy a tener un voltaje acá, digamos, V, voy a tener un voltaje acá, digamos, V1, voy a tener un voltaje acá, digamos, V2, voy a tener un voltaje acá, digamos, V3, voy a tener un voltaje acá, V4, y dependiendo de la cantidad de elementos que tenga en ese circuito, va a aparecer una cantidad de voltajes, ¿no es cierto? Van a aparecer unos voltajes. Entonces, ¿qué dice la ley de los voltajes de Kirchhoff? Dice lo siguiente, dice que la sumatoria, ¿no? Yo se lo voy a escribir de forma matemática, pero ustedes después lo pueden hacer sus anotaciones haciendo una detención en el video, ¿no? La sumatoria algebraica de todos los voltajes de una malla tiene que ser igual a 0. Es decir, cuando pasa la corriente por acá, va a haber voltaje en todos estos elementos y si yo los sumo de forma algebraica, se tiene que cumplir que la suma de todos estos voltajes tiene que ser igual a 0. La ley de Kirchhoff de los voltajes obedece al principio de conservación de la energía. Y es cierto, si yo tengo un circuito, digamos un circuito de una malla, tan simple como eso, donde tengo una fuente de voltaje suministrando energía a una cantidad de resistencia,
obviamente la fuente que está suministrando energía, ¿no es cierto?, que es la fuente de voltaje en este caso, ese voltaje se tiene que distribuir en cada una de las resistencias del circuito, de tal manera que cuando yo sumo todos los voltajes de esa malla, eso tiene que ser igual a cero. Y esa es una forma de comprobar, ¿no es cierto?, nuestros resultados que estamos resolviendo, ¿no?, a la hora de resolver un circuito por las leyes de Kirchhoff. Si yo calculo la corriente en este circuito y después calculo los voltajes y los sumo algebraicamente, se tiene que cumplir que la sumatoria de todos estos voltajes es igual a cero. Entonces, eso me da a mí una idea de lo que está, el marco teórico que está detrás de esto, ¿no? Está el principio de conservación de la energía. Entonces, de tal manera que si yo resuelvo un circuito por análisis de malla y luego compruebo las leyes de la ley de las mallas, es decir, compruebo la ley de los voltajes en las mallas del circuito, se tiene que cumplir esto. Y esa es una manera de yo estar seguro de lo que estoy haciendo, es decir, voy viendo que mis resultados me están dando de forma correcta, ¿no? Entonces, algebraicamente quiere decir que el voltaje puede ser positivo o negativo. Recuerden que el voltaje es un escalar. El voltaje, yo puedo medir un voltaje positivo de 4 voltios, pero puedo medir un voltaje de menos 4 voltios, ¿no es cierto? Entonces, algebraicamente quiere decir que yo puedo hacer la sumatoria algebraica, que unos pueden ser positivos y otros van a ser negativos. Eso va a depender del recorrido, de cómo lo hagamos y de algunas reglitas que yo les voy a suministrar. Muy bien, luego seguimos por acá. Entonces ya tenemos que la ley de Kirchhoff de los voltajes me dice que la sumatoria algebraica de todos los voltajes de una malla tiene que ser igual a 0. Ahora bien, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de las corrientes? Bueno, la ley de Kirchhoff de las corrientes obedece al principio de conservación de la carga. ¿Y qué me dice el principio de conservación de la carga? Bueno, me dice que la carga total de un sistema aislado, ¿no es cierto?, la carga eléctrica total de un sistema aislado siempre se mantiene constante. Y eso es básicamente el fundamento teórico de la ley de Kirchhoff de las corrientes, que también se le llama ley de las corrientes de nodo. Entonces, para eso debemos identificar, voy a seguir por acá, debemos identificar lo que es un nodo, o nudo también, ¿no?, dependiendo del libro que estén utilizando o de su profesor, se les dicen también nudo, ¿no? Entonces, un nodo es un punto de derivación de la corriente, que ya lo hemos tratado. Acuérdense del circuito de divisor de corriente. En el circuito de divisor de corriente hay una fuente que está suministrando energía, llega a un punto, una fuente de corriente, y esa corriente después se distribuye en la resistencia del circuito. Ese punto de distribución o punto de derivación, ese es el nodo, ¿no? Entonces yo puedo tener acá una conexión acá, y aquí tengo un punto de derivación, y aquí tengo otra derivación para acá, aquí tengo otra derivación para acá, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo tener, qué sé yo, puedo tener una resistencia, aquí puedo tener varias resistencias, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por acá viene una corriente I, ¿no es cierto? Entonces, la corriente I que viene por acá se distribuye en una que viene por acá, digamos I1, y en una que viene por acá, digamos I2. Entonces, esto que está acá es el nodo, ¿no es cierto? Punto de derivación. Puedo tener otra conexión para acá, puedo tener otra por acá, ¿no es cierto? Va a depender de cómo esté configurado el circuito. Entonces, la ley de las corrientes de nodo obedece al principio de conservación de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga eléctrica en todo sistema aislado se tiene que mantener constante, y eso aplica acá. ¿Cómo aplica? De la siguiente manera. Si la corriente que viene por acá se distribuye en esto y en esto, entonces la corriente que viene por acá, digamos un valor de, qué sé yo, 12 amperes, tiene que cumplir que cuando yo sumo estas dos, me tiene que dar los mismos 12 amperes, tiene que ser constante, no puede darme, si aquí vienen 12, yo lo puedo tener por acá 14, por ejemplo. Y aquí tengo 2, por ejemplo, y de 14 más 2, 16, no. ¿Cierto? Tiene que ser constante, ¿no? Porque la ley de las corrientes de nodo obedece al principio de conservación de la carga. ¿Y qué me dice la ley de las corrientes de nodo? Bueno, me dice que la sumatoria, y de igual manera se lo voy a escribir de forma matemática, pero ustedes pueden
copiarlo, ¿no? La sumatoria algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo tiene que ser igual a 0. Es decir, si yo sumo algebraicamente estas tres corrientes, en este caso, por ejemplo, eso tiene que cumplirse, que tiene que ser igual a 0. La ley de las corrientes de nodo obedece, como les dije, al principio de conservación de la carga, ¿no? Si por acá vienen 12 amperes, yo no puedo tener por acá una corriente de 9 y por acá una corriente de 7, ¿no? Se tiene que cumplir que la sumatoria de todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, algebraicamente, de igual manera, como les expliqué acá, quiere decir que las corrientes pueden ser positivas o negativas. Recuerden que la corriente se representa por un escalar y dependiendo del sentido que ella tenga, ¿no es cierto? Ella puede ser positiva o negativa. Y como les dije también, bueno, va a depender de unas reglitas que yo les voy a suministrar a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las ecuaciones de Kirchhoff o las leyes de Kirchhoff, mejor dicho, disculpen, a la resolución de circuito? Bueno, en primera instancia les voy a explicar un método bastante general. Y después vamos a hacer por separado la técnica de análisis de malla y la técnica de análisis de nodo. Quizás no todos los que vean este video lo abordan de esta manera en sus cursos de red eléctrica o de circuito eléctrico. Eso va a depender del descriptor del programa y de su profesor también en todo caso. ¿Ya? Hay un método, que es el método que se explica por lo general en la enseñanza media y que a veces se repasa en los cursos universitarios, ¿no es cierto?, iniciales de redes eléctricas o de circuito, que es un método bastante general, que es utilizando las dos leyes, la de los voltajes y la de las corrientes, para resolver un circuito. Pero después, cuando se hacen análisis de circuitos, se utilizan por separado, es decir, se resuelven circuitos por mallas y se resuelven circuitos por nodos, ¿no? Que al fin y al cabo es basado en esto que está acá. Yo les voy a suministrar esta primera parte, que es, voy a venirme por acá, que es el análisis, en la solución de un circuito eléctrico aplicando las leyes de Kirchhoff de forma general, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con algo pero muy básico, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, este circuito que está acá. Supongamos que tengo esta resistencia acá, esta otra por acá, ¿no es cierto? Tengo esta otra por acá, y acá yo tengo, qué sé yo, una fuente, una pilita, digamos, puede ser. Vamos a dibujar de nuevo, no vamos a hacer pichirre con el espacio, ¿no? Entonces, yo tengo acá, ¿no es cierto? Tengo acá, digamos, una fuente de energía, puede ser una pila, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tengo una resistencia, ¿no es cierto? Y acá tengo otra resistencia, por ejemplo. Vamos a empezar con algo bastante general. Y acá tengo otra fuente de energía, ¿no? Entonces, pueden ser fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Cuando trabajemos con análisis de malla y análisis de nodo, ahí vamos a tener incluso fuentes dependientes. Ya vamos a tener fuentes de voltaje, de corriente, incluso vamos a tener fuentes dependientes, ¿no? Entonces, supongamos que esta fuente vale 8 voltios, esta pilita vale 6. Vamos a explicarlo, vamos a abordar la solución con un ejercicio, ¿no? Para que vean cómo las vamos a aplicar. Las dos leyes de Kirchhoff en este circuito. Digamos, esto es 6 ohmios, esto es 4 ohmios y esto es 5 ohmios, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos determinar el voltaje en esta resistencia. Vamos a llamar este voltaje VA, ¿no? Entonces queremos determinar ese voltaje, es decir, determine, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo en negro, para seguir con nuestro plumón negro, ¿no? Entonces me dice, determine VA, ¿no es cierto? Determine VA, ¿no? Entonces vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, con unas reglitas que les voy a explicar, para determinar el voltaje que está acá, aplicando esto que está acá, ¿no? Recuerden, la sumatoria algebraica de todos los voltajes de una malla tiene que ser igual a 0. Una malla, ¿no es cierto?, es un camino cerrado por donde circula la corriente, ¿ya?
Y la ley de las corrientes de nodo me dice que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo debe ser igual a 0. Y recuerden que un nodo es un punto de derivación donde están entrando y saliendo corrientes. Pues bien, vamos a determinar entonces este voltaje aplicando la ley de los voltajes, las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Fíjense que aquí no hay nada ni en serie ni en paralelo, por lo tanto, las leyes de Kirchhoff caen bastante bien. Entonces, como les dije, este método es bastante general. Después les voy a abordar las técnicas de análisis que se hace, como les dije, por separado. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer, si yo quiero el voltaje de esta resistencia, necesito la corriente que pasa por acá, ¿ya? Entonces, como no está ni esto en serie, ni tampoco en paralelo, ¿no? Porque aquí hay un punto de derivación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si viene una corriente por acá, debe haber una derivación por acá. Entonces, ni esto está en serie, ni esto está en serie, y tengo estas dos fuentes, entonces vamos a abordarlo por las leyes de Kirchhoff con este método, como les dije que lo enseñan mucho en la enseñanza media y puede que en cursos iniciales de redes eléctricas, ¿ya? Perfecto. Lo primero que hay que hacer es asignar las corrientes del circuito. Y para asignar las corrientes del circuito debemos obviamente identificar las mallas y los nodos del circuito. ¿Cuántas mallas tengo? Bueno, las mallas son los caminitos, ¿no? Los caminos cerrados, o como les digo yo a mis estudiantes, ubíquense, las ventanitas del circuito. Es decir, tengo esta, aquí hay un camino cerrado donde va a haber una corriente, y tengo esta. Tengo dos ventanitas, son dos mallas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tengo dos mallas, van a aparecer un conjunto de ecuaciones que va a ser proporcional con las mallas que tenga. Es decir, si tengo dos mallas, van a aparecer dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tengo tres mallas, van a aparecer tres ecuaciones con tres incógnitas, y así sucesivamente. Entonces, claro, aquí la parte matemática, haciendo un break antes de seguir, tienen que tenerla bastante claro, porque después al final, para hacer los cálculos de las corrientes, se convierte el circuito en un análisis de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces tienen que estar bien claros, tienen que repasar en todo caso, en dado caso, si tienen si no recuerdan muy bien lo que es solución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Porque al final se convierte en un problema matemático, que es resolver un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, de tantas ecuaciones por tantas incógnitas. Entonces tengo dos mallas, vamos a llamar, qué sé yo, vamos a llamar esta malla, vamos a llamarla la malla número 1, y a esta la vamos a llamar la malla número 2, ¿no? ¿Cuántos nodos tengo? Bueno, aquí tengo un punto de derivación, vamos a llamar este el nodo A, y aquí fíjense que aquí hay otro punto de derivación, ¿no? Pero después vamos a ver que estos dos puntos son lo mismo, pueden trabajar con cualquiera de estos dos nodos. Entonces tengo dos mallas y dos nodos. Entonces, primeramente vamos a plantear las ecuaciones de malla, es decir, vamos a utilizar la ley de los voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a asignar las corrientes del circuito. Bueno, por acá yo voy a asignar, obviamente, por acá viene una, y le voy a llamar I1, por ejemplo. Por acá voy a asignar el sentido hacia acá, y la voy a llamar I2. Y voy a asignar una que viene por acá, y la voy a llamar I3. Yo las asigné en este sentido. Si yo la asigno así, por ejemplo, y supongamos que esta al final me da menos 2 amperes, quiere decir que no es en este sentido, sino es al revés. Entonces, el sentido va a depender de cada quien, ¿eh? Ahora, si en el ejercicio el docente o su maestro, su profesor, les da el circuito con las corrientes ya asignadas, ya trabajen con ese sentido. En este caso, como no están asignadas, yo las voy a asignar. Esta así, que es la corriente que viene por acá tiene que haber otra corriente, y por acá tiene que haber otra corriente. Listo, tengo tres corrientes. Ya son las corrientes del circuito. Ahora bien, primeramente entonces vamos a aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces yo voy a escribir acá malla 1, y lo van a hacer de la siguiente manera, miren. Lo van a hacer de la siguiente manera. Yo voy a escoger un punto de partida y voy a recorrer la malla, ¿ya? Aplicando las siguientes reglitas. Yo voy a venirme desde acá, voy a empezar a recorrer la malla, voy a venirme así, así, así y así. Donde empiezan, ahí deben terminar. Entonces me voy a venir así. Me encuentro con esta resistencia.
Si ustedes atraviesan, es decir, ustedes van caminando y atraviesan esta resistencia en el sentido de la corriente, tienen una caída de potencial, es decir, menos R por I. Si atraviesan una resistencia en sentido contrario, tienen una subida de potencial, más R por I. Vuelvo y repito, yo voy a empezar a recorrer esta malla por acá y me encuentro con esta resistencia. Si atravieso la resistencia en el sentido de la corriente, tengo una caída de potencial, menos R por I. Si voy en sentido contrario a la corriente, es decir, si atravieso la resistencia en sentido contrario a la corriente, tengo una subida de potencial, más R por I. ¿Ya? Esto está quedando grabado, como les dije, ustedes pueden hacer sus anotaciones, pueden detener y anotan todo esto que estoy diciendo para guiarse para la solución de estos ejercicios, ¿ya? Muy bien, entonces yo vengo así, me consigo con esta resistencia y yo voy así y la corriente va en mi mismo sentido también, por lo tanto tengo una caída de potencial, es decir, menos R por I, menos 6 por I1, ¿ya? Menos 6 por I1. Después, sigo por acá y me vengo por acá, ¿no? Voy a venirme así, así y así. Sigo por acá y me encuentro con esta resistencia. Y esta resistencia yo voy hacia abajo en el mismo sentido de la corriente, por lo tanto, una caída de potencial, menos R por I, es decir, menos 4 por I3. Luego me regreso, aquí no hay nada, y me encuentro con esta fuente. Si atravieso una fuente del negativo al positivo, su valor lo voy a tomar positivo. Si la atravieso en sentido contrario, de la terminal positiva a la terminal negativa, voy a tomar este valor negativo. Entonces, vengo así, entro por el negativo y salgo por el positivo, más 8. Eso tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo la primera ecuación de la primera malla. Vámonos a la malla número 2. Entonces yo voy a escribir acá malla número 2. Y la voy a recorrer desde acá. Me voy a venir así, así, así y hasta aquí. ¿Ya? Siempre, acuérdense, donde empiezan a recorrer la malla, ahí tienen que terminar en ese mismo punto. Me vengo así, ¿no es cierto? Entonces me encuentro esta resistencia. Yo voy así y la corriente va en mi mismo sentido. Tengo una caída de potencial. Menos 5 por I2. Luego me encuentro esta fuente que voy de positivo a negativo, salgo por el negativo, es decir, menos 6. Recuerden, si voy de la terminal positiva a la negativa, este valor lo tomo negativo. Si voy de la terminal negativa a la positiva, este valor lo tomo positivo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Como en este caso, aquí de menos a más lo tomé positivo. Aquí de más a menos lo tomo negativo. Sigo por acá, no me encuentro nada y me regreso a mi punto de partida. Entonces yo voy hacia arriba y la corriente va hacia abajo, es decir, vamos en sentido contrario. Yo estoy recorriendo la resistencia en sentido contrario a la corriente, por lo tanto tengo una subida de potencial. Más 4 por I3. Eso tiene que ser igual a 0. Ahí tengo mis dos ecuaciones, ¿no? Tengo mis dos ecuaciones. Y como les dije al principio, dependiendo de la cantidad de número de mallas, voy a tener un conjunto de ecuaciones con tantas incógnitas. Si tengo dos mallas, van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, fíjense que aquí tengo dos ecuaciones, efectivamente, la de la malla 1 y la malla 2, pero tengo tres incógnitas, I1, I2 e I3, que se repite acá y que se repite acá. Por lo tanto, tengo que eliminar una de esas incógnitas. ¿Para qué? Para que el sistema me quede con dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Y ahí entonces, ahora es donde va a entrar la ley de las corrientes de nodo. Primero apliqué la ley de los voltajes y ahora voy a aplicar la ley de las corrientes. Entonces yo voy a utilizar este nodo. Vamos a ver que este nodo es el mismo. Y ustedes van a ver. Entonces yo voy a aplicar la ecuación de este nodo. Muy bien. Nodo A. Yo voy a plantear la ecuación del nodo A. Entonces, ¿qué dice la ley de las corrientes de Kirchhoff? Dice que la sumatoria algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo lo van a plantear en las ecuaciones de acá de este nodo? Háganlo de la siguiente manera, sigan la siguiente reglita. Las ecuaciones, las corrientes que entran las van a tomar positivas
y las corrientes que salen las van a tomar negativas. Entonces aquí, fíjense por el sentido que ustedes asignaron, en este caso que yo asigné, cómo están entrando, quiénes están entrando y quiénes están saliendo del nodo A. Entonces, como la flechita viene acá y uno está entrando al nodo A, entonces las que entran las tomo positivas. I2 e I3 están saliendo por el sentido, vienen para acá y vienen para acá. Entonces, las que entran las toman positivas y las que salen las van a tomar negativas. Entonces me queda I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Y de la ecuación del nodo van a despejar la variable que ustedes quieran reemplazar en las ecuaciones de malla. Es decir, yo voy a despejar de acá, por ejemplo, I3, y donde está I3 en las ecuaciones de malla, lo voy a reemplazar por la ecuación que despeje acá. ¿Para qué? Para que me queden dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Repito, una vez que tenga la ecuación del nodo planteado, voy a despejar una de las corrientes para reemplazarlas en las ecuaciones de malla, y así me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si son tres mallas, tienen que caerle tres ecuaciones con tres incógnitas, y así dependiendo de la cantidad de mallas que tenga un circuito. Como les dije, eso para después, al final resolver el circuito utilizando ecuaciones simultáneas, ¿no? Muy bien, antes de seguir, fíjense, antes de seguir como les había dicho, ¿no? Vamos a hacer un apartado acá. La ecuación del nodo B, fíjense en la ecuación del nodo B. ¿Quiénes están entrando al nodo B? En el nodo B entra I3, I2 y sale I1. Entonces me queda menos I1 que está entrando, recordando la reglita, las que salen negativas y las que entran positivas, más I2 más I3 igual a 0. Yo voy a despejar I3 de esta ecuación del nodo A. Si yo despejo I3 del nodo A, fíjense que me queda I3, espérense un poquito que no se alcanza a ver bien ahí, I3 va a ser igual a ¿cuánto? I3 va a ser igual a I1 menos I2. Eso es despejándola de acá, ¿no? Este pasa para acá, me queda I1 menos I2. Si la despejo del nodo B, ¿cuánto me queda? Si yo despejo del nodo B acá, vamos a hacerlo aquí al ladito. Si yo despejo la I3 de la ecuación del nodo B, me queda que I3 es igual a I1 menos I2. ¿Se fijan que es lo mismo? Por lo tanto, si ustedes trabajan con esta ecuación o con esta ecuación, es decir, con la ecuación del nodo A o con la ecuación del nodo B, es lo mismo. ¿Ya? Y que con cualquiera de las dos que trabajen van a llegar a los mismos resultados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Yo despejé del nodo A, ¿no es cierto? Que es la ecuación que yo utilicé, despejé la I3. La I3 dije entonces que era igual a I1 menos I2. Entonces, donde está I3 en las ecuaciones de malla, lo voy a reemplazar por esto. Y ahí solamente me van a quedar mis dos incógnitas, I1 e I2. Si usted despeja I2 de acá, entonces donde está I2, lo va a reemplazar por la ecuación que despejó de acá y les van a quedar como incógnita I1 e I3. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, primero, antes de seguir a manera de resumen, primero planteamos las ecuaciones de malla, ¿cierto? Planteamos las ecuaciones de malla, dependiendo de la cantidad de mallas que tengan, y luego voy con las ecuaciones de nodo, voy a eliminar aquellas incógnitas que estén de más en las ecuaciones de malla, para que me quede, en pocas palabras, un sistema cuadrado, es decir, de la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a reemplazar ahora I3 en las ecuaciones de malla. Entonces vamos a seguir acá el orden, ¿no? Malla 1. ¿Cómo me quedaría acá? Me quedaría menos 6 I1, ¿no es cierto? Menos 4 I3. ¿Pero I3 cuánto es? I1 menos I2. Los términos constantes por lo general se colocan en el otro lado de la ecuación, ¿no? Menos 8, ¿cierto? Este 8 que está positivo pasa para acá, negativo. La ecuación de la malla número 2. Ya lo que viene es la parte matemática, ¿no? Ya aplicamos las leyes de Kirchhoff, ahora lo que viene es la parte matemática, ¿ya? Ya las dos leyes están aplicadas. Entonces, claro, si esto está bien planteado y esto, y después reemplazan en las ecuaciones de malla, ya lo que viene es resolver el sistema. Muy bien, entonces aquí me queda menos 5 y 2 más 4 y 3, pero I3 por las ecuaciones de nodo es I1 menos I2,
igual a este 6 que está negativo, lo voy a pasar para acá, positivo. Y ahí está, ¿no? Entonces ahora agrupan los I1 con los I1, los I2 con los I2 en la ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla 2. Dense cuenta que aquí tengo estos dos I1 nada más. Entonces, ¿cómo me queda en la malla número 1? Me queda entonces menos 6, menos 4 y 1, entonces me queda menos 10 y 1. Y aquí me queda, por supuesto, menos 4 por menos y 2, más 4 y 2 igual a menos 8. Y abajo, en la ecuación de la malla número 2, ¿no es cierto? Fíjense que tengo este solo y 1, que es 4 y 1, y tengo este menos 4 y 2 con este menos 5 y 2. Entonces me queda 4 por menos y 2, que son menos 4 y 2, menos 5 y 2, eso es menos 9 y 2 igual a 6. Y ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Se fijan? Me queda un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? I1 e I2. Si ustedes quieren calcular después I3, que de hecho nos va a servir para calcular este voltaje, porque para calcular este voltaje en esta resistencia, necesito la corriente que pasa por acá, I3, entonces una vez que yo resuelvo I1 y I2, ya sabemos que I3 es I1 menos I2, y ahí tengo el valor de I3 y calculo el voltaje en esta resistencia. Y ahí están aplicados ya las dos leyes de Kirchhoff. Entonces, como les dije, este es un método bastante general, ¿no? Aplicando, es un método, como les reitero, que se enseña en la enseñanza media y en cursos iniciales de redes eléctricas. Pues bien, ya lo que queda es resolver la ecuación nada más. Ya lo que queda es, ustedes verán por sustitución, por eliminación, no sé, pues, como a ustedes mejor les parezca. Por ejemplo, la de abajo la puedo multiplicar a ver, la de abajo la puedo multiplicar por 4, perdón, la de arriba quise decir, por 4, y la de abajo la puedo multiplicar por 10 para eliminar el I1, por ejemplo. O si quieren eliminar el I2, multiplican por 9 acá, 9 por 4, y acá multiplican por 4. Ahí ya, como ustedes sean más cómodo, lo resuelven, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar la de arriba por 4 y la de abajo por 10. Entonces me queda la malla 1, ya viene la parte matemática, ¿no? Pueden tomarse un break, como esto está quedando grabado, lo detienen, se toman un break, estiran las patitas y siguen con el ejercicio, ¿no? Si les parece que está un poco largo. Ya, menos 10 y 1 por 4, aquí me queda menos 41. 4 y 2 por 4, aquí queda 16 y 2. Y menos 8 por 4, si no me equivoco, eso es 32, ¿no es cierto? Menos 32, por supuesto, ¿no? No debemos obviar el signo. En la malla número 2 me queda entonces 4 y 1 por 10, aquí me queda 41, menos 9 y 2 por 10, aquí me queda menos 92, ¿no es cierto? Menos 92 y 6 por 10, 60. Y aquí combinan, ¿no es cierto? Aquí ustedes van a combinar, ¿ya? Entonces aquí me queda, este se me va con este, ¿no es cierto? Este menos 41 se me va con este 41, entonces yo voy a permitirme seguir por acá. Antes de continuar, voy a borrar esto que está por acá para que sigamos, ¿no es cierto?, resolviendo el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? Vámonos para acá de nuevo, ya que borré ya. Entonces me queda este con este se va, me queda 16, 16 y 2 menos 90, 16 menos 90, eso es menos 74, ¿no? Entonces me queda menos, vamos a buscar el plumón, me queda menos 74 y 2, ¿ya? ¿Igual a cuánto? Igual a, y acá me queda menos 32 más 60, me queda menos 32, ¿cierto? Menos 32 más 60, eso es 28, ¿no? 28. Por lo tanto, I2, ¿cuánto es? I2, por lo tanto, I2 es igual a menos 28 partido 72 amperes. Fíjense que dio negativo. ¿Ya? Fíjense que la I2 nos está dando negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta corriente no va para acá, sino va en sentido contrario. Lo cual, antes de seguir, no quiere decir que esté malo, ¿ah?
No quiere decir que esté malo, no vayan a pensar que es muy común ver que si me dio negativo, en plena evaluación, pararse al profesor, me dio negativa la corriente, está mala, no es que esté malo. Si todo su procedimiento matemático está bien, quiere decir que esta corriente no va en este sentido, sino va en sentido contrario. Pues bien, nosotros vamos a seguir trabajando con el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, quiero verificar acá de nuevo, menos 36 más 60, menos, esto es menos 32 más 60, 28, correcto, eso está bien. Menos 32 más 60, 28, perfecto. Si lo quieren dejar así, lo pueden dejar así, o si lo quieren expresar con decimales, sería aproximadamente, esto es 70, esto es, miren, pequeñito detalle, aquí puse 72 y esto es 74. Entonces aquí me queda 28 dividido 74, eso lo pueden expresar aproximadamente como 0.378 amperes. Si lo quieren dejar así, lo dejan así, o si lo quieren expresar con algunos decimales, lo expresan con algunos decimales. Pues bien, pues ya tienen, miren, ya tienen I2, ahora reemplazan en cualquiera de las dos ecuaciones y determinan la I1. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la malla 2, y voy a despejar el I1. Me queda entonces 4 y 1 menos 9 y 2 igual a 6, ¿no? Igual a 6. Ya tengo la I2, reemplazo acá y ahí tengo el valor de la I1. Y ya tengo las dos corrientes I1 y I2. Con la corriente I1 y I2 ya puedo calcular I3 y con I3 ya puedo calcular el voltaje que me están solicitando, ¿no? Entonces de aquí me queda que, vamos a seguir por acá, me queda que 4 y 1 es igual a 6 más 9 y 2, por lo tanto, I1 va a ser igual a 6 más 9 y 2 partido 4. Reemplazan el valor de la I2 y van a trabajar con este o con este y hacen su cálculo, ¿no? Entonces, I1 me queda 6, esto es negativo, ¿ah? Se me olvidó el negativo aquí. Me queda 6 más 9 por la I2, entonces la colocan tal cual, menos 0,378 dividido 4. Y ahí tienen el valor de I1. ¿Ya? Entonces, multiplican acá, le suman 6 y parten en 4, ¿no? Me queda 9 por menos 0,378 más 6 dividido 4. Eso es aproximadamente, me da aproximadamente 0,649 amperes. Fíjense que el I1 me dio positivo. Quiere decir que el sentido que yo asigné es el correcto. Entonces con I1 y con I2 ya pueden determinar todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ya puedo determinar la I3, y como la I3 es la corriente que pasa por la resistencia de 4, la que yo asigné, puedo determinar el voltaje que me están solicitando. Entonces I3 es I1 menos I2. Entonces me vengo para acá. Entonces I3 es I1 menos I2, es decir, 0,649 menos la I2, y la I2 es menos 0,378. Por lo tanto, la I3 es igual a ¿cuánto? Bueno, 0,6495 menos 0,378, eso es igual a 1.02 ampere aproximadamente. ¿Ya? Y tengo la corriente que pasa por la resistencia donde está el VA que me están solicitando, que es esta acá, que es por la de 4, entonces el voltaje que hay en esta resistencia va a ser R por I, es decir, 4 por la corriente que pasa por acá, que es I3. VA va a ser igual a 4 por I3, igual a 4 por 1,02, por lo tanto el voltaje solicitado VA aproximadamente va a ser 1.02 por 4, eso es igual a 4,11 voltios. Y ahí tienen la solución del circuito. ¿Se fijan? Un circuito de dos mallas que utilizamos abordándolo con las dos leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto?, de forma general. Este es un método muy general, utilizando esas pequeñas reglitas que yo les explicaba a medida que iba resolviendo el circuito. No me gusta abordarlo así, y a medida que yo voy abordando el circuito, yo les voy
les voy narrando las reglitas que se utilizan, ¿no? Estas pequeñas reglas, ¿ya? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, como les dije, ¿no? De manera resumen, cuando recorro una malla, si atravieso una resistencia, en el sentido de la corriente tengo una caída de potencial, menos R por I. Si atravieso una resistencia en contra del sentido de la corriente, tengo una subida de potencial, más R por I. Las fuentes de energía, si voy del negativo al positivo, el valor va a ser positivo. Si voy del positivo al negativo, el valor va a ser negativo. Y recuerden que para plantear las ecuaciones de nodo, ¿no es cierto?, las corrientes que entran las van a tomar positivas y las que salen las van a tomar negativas. Con esas reglitas, con esas reglas que les estuve narrando a medida que iba resolviendo el circuito, pueden abordar estos circuitos que se hacen utilizando de forma general las dos leyes de Kirchhoff, ¿no? La de los voltajes y la de las corrientes. Por último, si todo está bien, si la I1, la I2 y la I3 que calculamos está bien y reemplazo acá, se tiene que cumplir que esto tiene que ser igual a 0. No va a dar igual exactamente 0, 0, ¿no? Porque recuerden que estamos trabajando con decimales, pero sí debe dar aproximadamente igual a 0, ¿no? Si yo reemplazo aquí la I1, la I3 y hago esta operación, me tiene que dar aproximadamente igual a 0. De igual manera aquí abajo. Si ustedes reemplazan la I1, la I2 y la I3 acá en la ecuación de este nodo, se tiene que cumplir esto que está acá, ¿no? Y esa es una manera de yo saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Para yo ir verificando mis conocimientos y así yo estar seguro de lo que yo estoy realizando, ¿ya? Muy bien, pues, entonces aquí tienen este ejercicio, ¿no es cierto?, que hicimos por las leyes de Kirchhoff de forma general. Obviamente después vamos a abordar métodos por separado, análisis de malla y análisis de nodo, que es por lo general de la forma en que se explican ya más a nivel avanzado en circuitos eléctricos o redes eléctricas, ¿ya? Espero que les haya gustado, ¿cierto? Hagan detenciones para que se levanten, estiren los pies, hagan sus anotaciones, y como siempre les digo, déjenme sus comentarios, cualquier consulta que no le haya, cualquier cosita que no le haya quedado claro, me los dejan en los comentarios, y en la medida que yo pueda, yo les voy a dar respuesta, ¿no? Entonces regálenme un like, compartan este video, y nos veremos en otro próximo video. Que estén bien.